Hola amigos, ¿qué tal ustedes? Yo soy Milagros Mejía, abogada especialista en leyes de inmigración de los Estados Unidos, Europa y Canadá. Señores, y en este video yo voy a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo obtener la visa después de una infracción migratoria o de faltas migratorias? Como por ejemplo haber sido devuelto de un puerto de entrada, ya sea Nueva York, Puerto Rico, no importa, o sea, devuelto, expulsión inmediata es el término. Si ha tenido presencia ilegal en los Estados Unidos o si alguna vez fue detenido entrando por frontera o por agua, o sea, en Yola. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las violaciones y cómo solicitar ese perdón para visa no inmigrante? En este caso, la visa B1, B2. ¿Cuál es el castigo y qué tiempo deben de esperar? Vamos a ver. La primera, en el primer supuesto, expulsión expedita de un aeropuerto. Ok. En este tema, en este supuesto, tenemos que saber por qué fue expulsado. Si ya tenía su visa y encontraron sospecha de quedarse y por eso lo detuvieron y luego perdió la visa si fue revocada. Mayormente, en este caso, cuando una persona ya ha sido devuelta de un aeropuerto a su país, tiene un castigo de 5 años. Pero es necesario que evalúe el caso y que también una abogada le verifique los documentos que le entregan en los Estados Unidos. Este formulario es conocido como el I-860 y es la entrevista que le hacen allá en el cuartito. O sea, que usted respondió al entrar con su visa, que la perdió y fue expulsado. ¿Cuál fue el motivo de la segunda inspección? Partiendo de esa entrevista y de el castigo que ellos pusieron en esas hojas, el I-860, entonces depende. Vuelvo y les repito, en este supuesto, casi siempre son 5 años de castigos y no aplica en todos los casos. O sea, yo misma he tenido personas que al año, a los 2 años, se le otorga de nuevo la visa. Y le voy a decir algo. Cuando una persona pierde su visa, ¿ok? Y va a solicitar un perdón y obtiene la visa en ventanilla, esta visa no va a ser por 10 años, esta visa, el máximo es de 5 años y casi siempre le ponen una anotación. Por eso yo siempre insisto lo importante de aprender a cuidar su visa. O sea, señor, en estos tiempos donde ya hay tantas informaciones, no se puede tener un documento tan importante sin saber los detalles y cómo aprender a cuidarla. Yo tengo varios videos en mi canal de YouTube y en mis redes sociales donde le doy tips para aprender a cuidar su visa y no tener inconvenientes, ya que cuando la pierde, conseguirla igual a la que usted perdió no va a ser sencillo. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora, ese es en el primer supuesto. Vuelvo y les reitero, hay que esperar mínimo 5 años según los documentos. Y en algunos casos se puede, dependiendo de las declaraciones que usted hizo en el puerto de entrada, se puede solicitar antes. Entonces, en otro supuesto, ¿cómo conseguir la visa después que usted estuvo ilegal en los Estados Unidos? Yo tengo un caso eh, que alguien me escribió en las redes sociales y la pregunta fue, estuve ilegal en los Estados Unidos en el año 2005. ¿Cómo puedo obtener una visa nuevamente? Ok, mire, en este caso, déjeme decirle que existe un castigo de 3 y 10 años. O sea, si usted estuvo ilegal menos de un año, entonces el castigo es de 3 años. Si pasó del año ilegal en los Estados Unidos porque se le venció su estadía y su visa, el castigo son 10 años fuera de Estados Unidos y comienza a contar desde el momento que usted sale. Entonces, ¿qué pasa con la presencia ilegal en el 2005? Que la ley que establece el castigo por la presencia ilegal entró en vigencia en abril del 1997. Entonces, sí, realmente tiene una persona que ha estado ilegal ese castigo. Ahora, como fue en el 2005, ya para el 2015, ya
puede solicitar la visa, pero ¿qué pasa? Que los cónsules son muy exigentes cuando ya la persona ha tenido violaciones migratorias y es probable que tenga que fortalecer los vínculos, las exigencias, la ley de la visa para que le sea otorgada. ¿De acuerdo? Entonces recuerde, aquí él me dice que entró ilegal en el 2005, pero tampoco sabemos realmente si él se quedó con la visa o si entró sin inspección, o sea, sin una inspección por las autoridades de inmigración del aeropuerto. Entonces ahí van a variar. ¿Ok? De todas maneras, al final de este video les voy a explicar cómo es que se solicita ese perdón para visa. Ok, entonces tenemos otra pregunta y esta me imagino que hay muchas personas interesadas en este supuesto. Entró por frontera, o sea, lo que le dicen la vuelta en el año 2021, pero se encuentra en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona automáticamente entra por Yola o por frontera, ya el castigo son 5 años. O sea, son 5 años fuera de Estados Unidos y tiene que solicitar un perdón en el momento que usted solicita un beneficio migratorio. Puede ser residencia, puede ser visa, ¿verdad? Pero necesita un perdón. Ahora, si en este caso él entró por la vuelta, no fue detenido por la patrulla fronteriza, no le tomaron las huellas, no ha solicitado ningún beneficio migratorio, o sea que no hay un récord de que él se encuentre en Estados Unidos. Pero hay otro detalle, porque cuando usted llena el formulario para visa, le van a preguntar que si estuvo ilegal en Estados Unidos. Si usted, por ejemplo, miente y pone que no, pero ellos lo ven, entonces ahí se convierte en una inadmisibilidad mucho más complicada porque ya usted le mintió a un oficial. Entonces, estos casos tienen que ser evaluados detenidamente, detalladamente con una abogada, todo para que le diga cómo aplica y cuál es la forma y cuáles son los castigos dependiendo de cada caso, ya que son casos muy, muy particulares. O sea, cada caso es muy diferente al otro. Hay que ver las entrevistas, cómo entró, qué le preguntaron. En este caso, él dice que no fue detenido, que llegó a Estados Unidos y ya, y que ya tiene un tiempo ilegal y que quiere regresar. Bueno, si entró en el 21 y estamos en el 26, ya tiene 4 años ilegal. O sea que en mi experiencia yo veo muy difícil que él no tenga un récord de que se encuentre en Estados Unidos. En algún lugar ha solicitado algo o probablemente ha entrado a algún edificio federal que le toman las huellas. O sea, es muy difícil de que no haya un récord. ¿Cómo es probable? Bueno, si entró en el 2021 por la vuelta, no fue detenido y decide regresar a los 2 o 3 meses por salida voluntaria. Es probable que en esos casos, aún así, para usted no declarar esta entrada ilegal, tiene que comunicarse con una abogada experta en esta materia. ¿De acuerdo? Bueno, señora, entonces vamos a ver cómo es realmente que procede ese perdón para visa. Ok, mire, le voy a explicar. Cuando ya hay una infracción migratoria, los oficiales consulares aquí en la República Dominicana son mucho más exigentes para otorgar la visa, por lo cual es sumamente necesario que evalúe el perfil también. O sea, ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el castigo, usted puede solicitar su carta de perdón, pero es necesario que usted cumpla con el requisito del vínculo familiar, arraigo en su país, ya sea un trabajo, una empresa, buenos ingresos, el vínculo familiar que es el más importante. El vínculo familiar es el más importante para la visa, porque eso es lo que le asegura al cónsul que usted va a regresar, no se va a quedar en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo procede? Bueno, se hace una preparación del DS-160, diciendo la verdad, explicando lo que ha pasado y conjuntamente usted va a su entrevista con la carta del perdón. La carta del perdón se prepara, puede ser notariada o no, pero esta carta se lleva cuando ellos vean en el formulario o usted dé positivo con las huellas de que sí ha tenido infracciones migratorias, entonces le van a pedir, si le van a dar la visa, le van a pedir la carta del perdón. Eh, bueno, dependiendo del tiempo, dependiendo cada caso específico, son
las posibilidades de aprobación. He visto que después de una violación migratoria, pues nunca dan la visa la primera vez, sino que como que la segunda vez es como casi seguro. Claro, casi seguro si usted califica con la 214 y dependiendo la gravedad del hecho, el tiempo que haya pasado y su comportamiento después de esa violación migratoria. ¿De acuerdo? Recuerde que la carta del perdón el cónsul se la va a pedir en la entrevista de visa y en muchos casos ellos se quedan con el caso en espera o lo ponen en investigación. Entonces, el aplicante es llamado por el consulado de 1 a 3 meses y le otorgan el visado. En algunos casos, el perdón lo pueden dar en la misma ventanilla. Simplemente otorgan una visa de 5 años, ya no de 10, de 5 y con una anotación. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a cuidar su visa. Bueno, señores, yo espero que este video les sea de mucha utilidad, que lo compartan. Y ya ustedes saben, señores, será hasta la próxima. Feliz resto de la noche.